Hola, mi nombre es Stephanie y junto a mi compañera Gabriela vamos a explicar cómo El Salvador ha cambiado en estos últimos años, pero utilizando una perspectiva diferente. La teoría del libro El pasillo estrecho de Asimov y Robinson. Lo que buscamos es entender si El Salvador está avanzando hacia más libertad y equilibrio o se está moviendo hacia concentración de poder que puede afectar a la sociedad y el papel que todos jugamos dentro del país. Queremos mostrar cómo ciertos cambios pueden verse como avance, pero también como señales de alerta. La pregunta central de nuestro análisis es, ¿El Salvador está dentro del pasillo estrecho o se está alejando de él? A partir de aquí, vamos a conectar la teoría con la realidad actual del país para responderla. Después de la firma de los acuerdos de paz en 1992, El Salvador intentó construir un Estado más moderno. Se crearon instituciones como la PNC o la Procuraduría de Derecho. Pero, aunque hubo avances, la desigualdad y la violencia siguieron muy altas. Por ejemplo, en los 90, el coeficiente de Gini rondeaba entre el 0.47 y 0.50. Y en 1995, la tasa de homicidios llegó a 139 por cada 10.000 habitantes, una de las más altas del mundo. Además, el 76% de la población no confiaba en los partidos. Por eso, aunque teníamos democracia formal, en la práctica no había sociedad fuerte. Y esto creó lo que los autores del libro llaman un leviatán ausente, un estado débil que no protege a la población y donde grupos como las pandillas ocupan ese vacío. Entre 2003 y 2018, las políticas de mano dura militarizaron el país, pero no resolvieron las causas. En otras palabras, ni el Estado ni la sociedad corrían juntos. No estábamos dentro del pasillo. A partir del 2019, con la llegada de Nayib Bukele, comienza una nueva etapa. En 2021, su partido consiguió una supermayoría en la Asamblea, lo que permitió controlar el poder estatal casi por completo. Ese mismo año, la Asamblea destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General, sin seguir los procesos establecidos. Después se hicieron reformas para reemplazar jueces mayores de 60 años y ampliar el control sobre la Fiscalía. Según organismos internacionales, todo esto debilitó la independencia judicial y la separación de poderes. Desde la perspectiva de el pasillo estrecho, esto representa un movimiento hacia un leviatán desóptico, es decir, un Estado fuerte sin cadenas que lo limiten. Además, varios medios como El Faro y Gato Encerrado denunciaron presiones, espionaje y campañas de desprestigio, lo cual reduce la capacidad de la sociedad para vigilar el Estado. Todo esto preparó el camino para el régimen de excepción declarado en 2022 tras un repunte de homicidios. La medida suspendió derechos como la defensa y la libertad de asociación. Aunque recibió apoyo popular, generó dudas sobre el equilibrio entre seguridad y libertad. Mi compañera Gabriela continuará explicando cómo el régimen de excepción y el discurso del orden han cambiado la relación entre el Estado y la sociedad salvadoreña. Desde marzo de 2022 se han detenido más de 83.000 personas. Muchas de ellas han sido detenidas sin orden judicial. Organizaciones de derechos humanos han registrado lo que son casos de tortura, muertes bajo custodia y lo que es un hacinamiento carcelario muy extremo. Al mismo tiempo, el gobierno muestra la reducción histórica de lo que son los homicidios. En el año 2023 hubo una tasa del 2.4% y esto ha generado un gran apoyo social. Pero aquí surge un problema. La seguridad ha crecido, pero la libertad ha disminuido. En términos del libro, eso significa que el Estado se está volviendo más fuerte, pero la sociedad no tiene los mecanismos suficientes
para poder limitarlo. Entonces se pierde el equilibrio del pasillo estrecho. Como siguiente punto tenemos el discurso del orden. El gobierno utiliza una narrativa fuerte del orden. En redes y en comunicados oficiales se presenta a El Salvador como el país más seguro de América Latina. Esta narrativa ha construido la idea que cuestionar al gobierno es ir en contra del bienestar del país, y eso hace que la sociedad critique menos y exija menos. El Instituto Universitario de Opinión Pública incluso reportó que el 68% de la población está dispuesta a sacrificar sus derechos si eso significa mantener la seguridad. En el libro, esto se relaciona con la imagen de Leviatán paternalista, un Estado que protege, pero también vuelve independientes a los ciudadanos. Otro problema importante es el control del discurso público. Medios independientes han denunciado espionaje con Pegasus y campañas de desprestigio. Reporteros Sin Fronteras señala que El Salvador ha bajado varias posiciones en libertad de prensa, y todo esto debilita la capacidad de la sociedad para cuestionar. Acemoglu y Robinson explican que la libertad se pierde cuando la gente acepta voluntariamente el poder del Estado a cambio de la protección. A esto se le llama el consentimiento de Leviatán, y esto está pasando en El Salvador. Mucha gente ve mejoras en seguridad y por eso deja de exigir transparencia o participación. También tenemos la parte económica, tenemos el Bitcoin, el turismo y el empleo. En lo económico también hay luces y sombras. El Bitcoin se adoptó como moneda legal para atraer lo que es inversión, pero solo el 1.9% de remesas en el 2023 se hizo en Bitcoin. También más del 30% de jóvenes siguen sin empleo. Por el lado del turismo, ha crecido un 30%. Varias zonas antes eran muy peligrosas, pero ahora son seguras. Esto muestra el lado positivo de Leviatán fuerte. El Estado puede imponer orden y generar resultados, pero como dice el libro del pasillo estrecho, la clave no es solo tener un Estado fuerte, sino mantenerlo encadenado por una sociedad que sea activa y vigilante. Para concluir, El Salvador está viviendo un momento histórico. La reducción de la violencia real, pero también lo es la concentración del poder. El libro El pasillo estrecho nos recuerda que la libertad solo existe cuando el Estado y la sociedad avanzan juntos. Si uno se queda atrás, el pasillo se cierra. En El Salvador, el Estado ha fortalecido, pero la sociedad ha perdido capacidad de control. El reto es que ambos corran juntos, como en la metáfora de la Reina Roja, para poder mantener el equilibrio. Solo así podremos avanzar sin perder la libertad.